No, es que esa es mi forma de ser. Si te gusta bien y si no también. ¿Cuántas veces no has escuchado esa frase? O tal vez inclusive tú mismo la utilizas. Muchas veces creemos que el tener un mal carácter es una forma de ser. Que somos así y listo. Pero detrás de cada estallido, detrás de cada enojo, detrás de cada pérdida de paciencia, después de cada pensamiento que sientes que ya no puedes más con las personas, existe una intolerancia emocional. Y el problema de esa intolerancia emocional es que poco a poco y con el tiempo nos va robando la paz que solemos tener e inclusive nos empieza a alejar de nuestras relaciones que nos rodean. Y es justamente de lo que quiero hablarte hoy, de cómo una baja intolerancia hacia las demás personas puede alejarnos de ella y cómo puede robarnos la felicidad poco a poco y muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Pero no solo eso, también abordaré un poco de cómo la psicología nos da unos consejos y cómo la ciencia nos puede ayudar para poder intentar recuperar esa calma y poder ser una mejor persona día con día. Para que podamos dar inicio a este video tenemos que entender más que nada cuál es la definición de la tolerancia. Tolerar no significa callar ni tampoco soportar lo que no te gusta. Tolerar es comprender que las demás personas no necesariamente piensan y sienten como tú y que eso no es necesariamente una amenaza. Desde la psicología, la tolerancia es una capacidad emocional que nos permite convivir con la diferencia sin que la frustración se vuelva enojo. Y cuando esa tolerancia es baja, aparece el mal carácter. Una forma de expresar la incomodidad que sentimos cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Es como si cada pequeño obstáculo activara una alarma interna que nos hace reaccionar con irritación, como si estuviéramos constantemente en modo defensa. El mal carácter casi nunca surge de la nada. Muchas veces nos habla de un pasado un poco triste en el cual nos sentimos juzgados, en el cual no podíamos hablar como queríamos porque justamente nos juzgaban. Un pasado en el cual teníamos muchos sentimientos guardados dentro de nosotros que no podíamos expresar también. Y con el tiempo, esa carga sentimental que llevamos se vuelve en una respuesta automática la cual quiere protegerse de esa vulnerabilidad que tienes cuando solías decir qué es lo que sentías y te sentías juzgado o más bien te juzgaban. Entonces se convierte en una respuesta automática para protegerte automáticamente. Tenemos que entender que en la mayor parte de las veces las personas con mal carácter no necesariamente buscan herir, sino que intentan buscar ese control. El problema es que es una ilusión falsa, porque entre más control tienes, entre más comienzas a controlar a la gente, es cuando más te empiezas a alejar de ellas. Y no únicamente nos alejamos de las personas, sino que nos alejamos de ese equilibrio emocional también. Vivir con poca tolerancia es como si viviésemos todo el tiempo en alerta. Todo nos enoja, siempre queremos verle el lado negativo de las cosas también, siempre estamos esperando a ver qué se les escapa a las demás personas en sus frases para poder simplemente pelear, para simplemente intentar tener la razón, para intentar controlar la situación también. Poco a poco las relaciones comienzan a alejarse. Las conversaciones son tensas, las demás personas no pueden dar sus opiniones porque saben que van a ser juzgados, van a ser tomados por tontos, entre muchas cosas más que pueden pasar en las cabezas de las personas. Y el problema de eso es que muchas veces las personas con mal carácter, con poca tolerancia, piensan que el problema está en todas las demás personas, que ellos nunca son los culpables, que siempre los culpables son las demás personas. Y el problema es que la tormenta realmente está dentro de uno, dentro de la persona que tiene ese mal carácter y tiene esa poca tolerancia. Lo más triste de todo eso es que la intolerancia también nos desconecta de nosotros mismos porque nos desconecta completamente. Cambiamos el enojo, un solo sentimiento, por muchísimos sentimientos que podían formar parte de esa situación. Tal vez nos sentíamos tristes, tal vez nos sentíamos frustrados, entre otras cosas más, y simplemente decidimos enojarnos y echar todos esos sentimientos a la basura. ¿Y qué es lo que nos dice la ciencia
acerca de esto, específicamente la neurociencia. La neurociencia nos dice que cuando entramos en esos momentos de ira, nuestro cuerpo automáticamente, o más bien nuestro cerebro automáticamente, entra en un modo de defensa. Y es que la amígdala, quien se encarga de organizar esas sensaciones fuertes, si queremos llamarla así, se apodera de esa situación, muchísimo antes que la parte prefrontal de nuestro cerebro y no puede intervenir. Y justamente es por eso que en medio del enojo muchas veces no pensamos lo que decimos. Con el tiempo eso se vuelve un hábito. Y no es nada positivo, al contrario, es algo completamente negativo. Porque nuestro cerebro comienza a entender que es así como debemos reaccionar y no es realmente el caso. El cerebro comienza a aprender que cada incomodidad se resuelve con un impulso. Y es algo completamente grave, porque si no haces nada para intentar mejorar esa situación, vas a vivir así toda tu vida. Afortunadamente hay formas de poder reprogramar nuestro cerebro. A través de la calma, la reflexión y la conciencia emocional, podemos reprogramar esas neuronas para que comencemos a responder de formas adecuadas, de formas con calma, que tomemos el tiempo de poder pensar nuestras respuestas antes de decirlas necesariamente ante impulsos. En la vida diaria la intolerancia se puede ver de muchas formas. Desde el momento en que le dices a una persona cómo debe de hacer algo, tomas el tiempo de explicarle y al final esa persona la hace a su forma. La hace a su forma y te irritas en ese mismo momento porque no la hizo como tú querías que se hiciera exactamente. O también algo muy clásico es que le das un consejo a tu amigo, a tu amiga, que ya no vuelva con el ex por X o Y motivo y al final termina regresando con su ex como todo el tiempo y ahí se puede presentar la intolerancia. En el fondo, no se trata de la otra persona, realmente se trata sobre ti, de que las cosas no fueron o no se hicieron como tú lo planeabas o como tú lo esperabas. Muchas veces realmente lo que duele es que te sientes como si no fueses valorado, como que perdiste el tiempo hablando con esa persona, dándoles consejos, porque al final del día hicieron lo que quisieron. Entonces muchas veces es algo completamente egoísta, ni siquiera se trata de la otra persona, sino que se trata de nosotros mismos. Pero aquí lo importante es que aprendamos a reconocer, porque desde el momento que aprendemos a reconocer que estamos siendo intolerantes, que estamos teniendo un mal carácter debido a X o Y razón, motivo, que dimos un consejo y no se hizo y nos enojamos, cuando empiezas a detectar esos momentos, es ahí cuando empezarás a poder hacer cambios. Tenemos que aprender a detectar cuando estamos fallando para poder mejorar ese aspecto. Pero qué difícil es el cambio. ¿Cómo empezamos a cambiar? Tienes que entender que cambiar el carácter no te hará alguien completamente distinto. Seguirás siendo tú. Únicamente aprenderás a controlar esos sentimientos, esos impulsos, esas reacciones que hacen que estés alejándote a las personas que quieres. Y bueno, como todo el tiempo me gusta hacerlo en mis videos, les regalo 5 pasos que la ciencia nos regala para poder mejorar como personas y poder empezar a reparar tal vez ese distanciamiento con algunas amistades, con algunas relaciones sociales que a causa de ese mal carácter hemos ido perdiendo. El primer paso que la ciencia nos regala es sobre observar el momento en el que nos estamos enojando. Observarlo y no juzgarlo, sino intentar aprender de esa situación para que en la próxima vez que te pase ya no te enojes. El segundo consejo que nos regala, en muchas ocasiones creo que lo hemos escuchado ya, pero es algo que la ciencia recomienda totalmente y es poder respirar antes de dar una respuesta. Dejar que el sistema prefrontal de nuestro cerebro tenga tiempo de ganarle a la amígdala y evitar que esos impulsos nos ganen. Entonces, respirar 3 segundos, dice la ciencia que nos puede ayudar a poder dar mejores respuestas y pensar con una cabeza más fría, con una cabeza más tranquila. El tercer consejo que nos regala es sobre reformular el pensamiento. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es que nos están faltando el respeto en algunas situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida diaria. Y tenemos que reformularnos de por qué esa persona está diciendo eso desde su perspectiva. Porque todas las personas somos completamente diferentes, todas las personas vivimos situaciones diferentes en nuestra vida, las cuales nos han creado. Muchas veces uno tuvo una educación, pero esa persona tuvo
otro tipo de educación diferente, perdón, por los diferentes motivos de la vida. Entonces, antes de tomarse eso como una falta de respeto hacia tu persona, ponernos a pensar, ponernos a analizar si realmente a esa persona tal vez ni siquiera lo está haciendo con una intención de querer faltarte al respeto. El cuarto paso creo que es algo muy importante, es algo del cual siempre hablamos, siempre lo decimos, pero muy pocas veces lo ponemos en práctica, y es el hecho de aprender a escuchar. ¿Cómo pretendes intentar solucionar esa situación si ni siquiera puedes escuchar toda la historia que esa persona tiene para decirte? Si no eres capaz de poder entender las cosas desde su punto de vista. Para poder resolver este tipo de situaciones tenemos que entender completamente qué es lo que pasa en la cabeza de los demás y cómo pretendemos hacerlo si no somos capaces de escucharla. Así que aprendamos a escuchar la historia en los zapatos de esa persona para que podamos ser un poco más tolerantes ante esas personas. Y sobre todo, el último consejo que nos regala es ser paciente con uno mismo. La tolerancia también se practica hacia uno mismo. No se trata de perfección, se trata de evolución, de cada día querer ser mejor, de cada día querer mejorar para tener una conexión más cercana ante tus seres queridos, ante tus amigos, ante tu círculo social. Pero tenemos que entender que esto no pasará de un día para otro. Trata de trabajo, de aplicar tal vez esos consejos que estoy dando. Existen muchos más consejos, muchos más pasos que podemos encontrar en internet, con bases científicas, con bases psicológicas, cosas que podemos aplicar en nuestra vida para poder mejorar, pero tenemos que ser pacientes. Nada llega del día a la noche y de un día para otro ya somos otras personas completamente diferentes. No funciona así. Trabajar en tu carácter no te hace débil, te hace una persona consciente. La tolerancia no es resignación, es sabiduría. Es aprender a elegir la calma, aunque todo alrededor de ti te dice que reacciones con un impulso. Y ese cambio, aunque no lo notes de un día para otro, puede cambiar tu vida. Porque cuando aprendemos a no perderte en la emoción del momento, es ahí cuando empiezas a vivir con más claridad, con más paz y con muchísimo más empatía por los demás. Y es que al final es lo que la mayoría de las personas estamos buscando. Poder encontrar la paz interior para que podamos ser mejores personas día con día y podamos vivir una vida llena de alegría y de sabiduría también, al aprender qué es lo que los demás piensan también. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Si este video puede ayudarle a alguien, yo me doy por más que servido. Ese es el motivo de estos videos. El motivo real es yo poder aprender de temas en los cuales no necesariamente tengo conocimiento, aprender de ellos, compartirlo con ustedes. Y si eso puede generar un pequeño cambio en su forma de ser y poder ayudarlos a mejorar, yo de verdad que soy muy contento. Así que nada, amigos, muchísimas gracias. Si piensas que este video puede ayudarle a alguien, te invito a que lo compartas. No sabemos si tal vez hay alguna persona allá afuera esperando este video y pueda ayudarle. Así que sin más nada que decir, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.